En el centro de Santiago, Inmobiliaria Cresal, donde están los mejores inmuebles. Expertos en intermediación inmobiliaria. Tenemos al cliente para su propiedad. Visítenos en el centro de Santiago, calle General Pardiñas 20 Bajo, teléfono 981 590 152 o visite nuestra página web www.inmobiliariacresal.com. Coruñés, nacido en 1950, casado y padre de 2 hijos, es catedrático de Ingeniería Química en la Universidad de Santiago. En 2010 tomó las riendas de esta institución académica a la que dedicó y dedica la mayor parte de su vida, no solo como rector, cargo en el que estuvo hasta 2014, también como docente, investigador, presidente y coordinador de programas, asociaciones, comités y un largo etcétera de organismos. Doctorado en Química por la Universidad Autónoma de Barcelona y con un segundo doctorado en la de Salford, en Gran Bretaña, complementó su actividad docente en Arabia Saudí como profesor de Ingeniería Química en la Universidad de Petróleo y Minerales de Draghan. También realizó estancias en la Británica de Aston y fue catedrático en la de Sevilla y en la de Cantabria. Trabajó en el sector industrial en la Sociedad Española del Acumulador Tudor y en Endesa, pero su formación e inquietud también le llevó a diseñar, poner en marcha y dirigir el Centro de Supercomputación de Galicia y Meteo Galicia. Hombre de ciencia, le apasiona la cultura y siente debilidad por la música. De hecho, participa en la Fundación Música en Compostela, donde es tesorero y miembro del Consejo Directivo. Hola Juan, ¿qué tal estás? Hola. Bienvenido Buenas a tardes. Querido Mundo. Muchas gracias. Tú naciste en La Coruña en el seno de una familia muy reconocida. ¿Cómo recuerdas tu infancia en esa ciudad? Bueno, pues recuerdo una infancia en la cual yo viví en Coruña, pero en 2 ámbitos diferentes. Uno era la Cuesta de la Unión, donde vivíamos en casa, que conserva hoy su nombre, que era una calle que tenía una fábrica que se llamaba la Unión Industrial. Y esa era la razón de que una calle en pendiente de que tuviera ese nombre. En realidad tenía otro nombre, pero en La Coruña se le conocía por el nombre de la Cuesta de la Unión y que hoy pervive como tal. Incluso pervive la casa, que está en un estado bastante lamentable, pero todavía pervive la casa en esa calle. Y por otro lado, digamos que una parte muy importante de mi niñez y de mi infancia tiene lugar en la Gaiteira. Mis abuelos, entre la Gaiteira y los Castros, tenían una granja enorme, y entonces mis abuelos maternos, y entonces, pues aparte de ir todos los fines de semana allí, y aquello ya no era Coruña, porque donde ahora está la calle Ramón y Cajal pasaba la vía del tren que iba al puerto, y allí estaba la caseta de consumos, que separaba Coruña de lo que eran las afueras de La Coruña. Y entonces, desde la casa de mis abuelos se decía vamos a Coruña cuando se iba al centro. A cruzar un poquito, ¿no? Cuando había que cruzar un poco. Entonces, esos fueron los 2 entornos en los que yo me crié. Tu madre se educó en Austria. ¿Cómo influyó la cultura centroeuropea en tu formación? Bueno, mi formación, pues me imagino que en el subconsciente y en el consciente también, pero bueno, sí, ella se educó en un lugar que se conoce, vamos, es Gemunden, un colegio en Austria,
cerca del pueblo donde nació mi abuela, que era San Florian, donde vivía una hermana, la hermana mayor de mi abuela, que se llamaba Julia, y donde pues ella tenía ocasión de ir fines de semana y esas cosas a la casa de la familia Brandstetter, que era el apellido de mis abuelos. ¿Y tú crees que tu afición a la música clásica tiene su origen en esta...? Bueno... Quizás por ese parentesco familiar, ¿no? No, hay una relación personal. Con Furtwängler. Hay una relación personal. Cuéntame un poquito esto. Que la hermana mayor de mi abuela, la tía Julia, se casó muy joven con un director, que después fue un reconocido director de orquesta, que se llamaba Wilhelm Furtwängler, que después durante muchos años dirigió la Filarmónica de Berlín. Y de ese matrimonio hubo un hijo, que para nosotros era Billy, primo de mi madre, Billy Furtwängler, que fue el único primo que tuvo mi madre, y con quien tuvo una muy estrecha relación toda su vida, y él venía mucho a Coruña y mi madre iba, cuando él no venía a Coruña, mi madre iba a Galspach, que es un pueblo cerca de Linz, donde él era director de un hospital. Ajá. Y se veían pues con mucha frecuencia. Con mucha frecuencia. Bueno, estudiaste la carrera en Santiago de Compostela, la Universidad de Santiago, que luego llegará a ser rector de esta institución con el tiempo, y completaste tus estudios con 2 doctorados, uno en Barcelona y otro en Salford, sí, en Inglaterra. ¿Cómo fue esta etapa? Bueno, fue una etapa, como siempre en mi vida, pues una etapa agitada, pero ha sido una permanente en mi vida. La razón de tener el doctorado en la Autónoma de Barcelona ¿no? fue estructural, porque mi director de tesis aquí en Santiago se trasladó, ganó la posición de Bellaterra, y por esa razón yo leí la tesis allí. En Inglaterra fue fundamentalmente una oportunidad, una beca FPI, de aplicarla al extranjero y marchar allí a hacer estudio de posgrado. Surgió la oportunidad de hacer un doctorado en ingeniería química y pues lo aproveché en la ciudad de Manchester, en la Universidad de Salford. Está muy cerquita, ¿no? Está ya incorporada a Manchester. Sí, es lo que se llama el Greater Manchester. Ya. Entonces, digamos que allí hice el doctorado en ingeniería química. Bien, bueno, durante 3 años estuviste como profesor en la Universidad del Petróleo y los Minerales en Naharán, que se dice de otra manera, ¿cómo se dice? No, se puede decir Naharán o... En Arabia Saudí. Naharán, Naharán, sí, en Arabia sí. Saudí, ¿no? Cerquita de Riyadh, ¿no está esto? No, está a más de 1000 kilómetros de Riyadh. Allí es un país muy grande, claro. Es un país muy grande y, bueno, pues fue una oportunidad. Yo cuando volví a España después de hacer la tesis, me fui al Colegio Universitario de Vigo, convocaron una plaza, porque había quedado una vacante allí, convocaron una plaza, me fui al Colegio Universitario de Vigo, pero eran tiempos en los que había muy pocas oposiciones. Las oposiciones se convocaban cada 2, 3, 5 años, las oposiciones se resolvían de una manera o de otra. Yo me presenté a una donde había 13 plazas y el tribunal decidió cubrir 2. Entonces, y después todos los demás, si nos hubieran dicho que no estábamos capacitados y que teníamos que irnos, pero los demás volvimos a nuestros puestos en los distintos centros universitarios para seguir esperando. Y entonces, pues yo no vi futuro. Hice varios esfuerzos. La endogamia era terrible en aquellos momentos en la Universidad Española, y llamé a varias puertas, y era el único español que tenía un doctorado en ingeniería química, pero todo el mundo con su gente y nada de coger gente externa. Entonces, en una estancia que hice en una universidad inglesa,
vi un anuncio en el que convocaban plazas en la Universidad del Petróleo y Minerales en Arabia Saudí. Me enteré un poco de cómo era aquello y decidí pues, quemar mis naves aquí y marcharme a Arabia Saudí. Una entrevista en Londres, llegamos a un acuerdo relativamente fácil, en todos los términos. Yo me iba con mi familia, con mi mujer y mis 2 hijos, y bueno, pues las condiciones eran muy buenas, tanto para vivir como económicamente, y entonces decidí. ¿Y cómo te acostumbraste a un país tan distinto? El clima, Sí, la comida. Fue un salto adelante, fue un salto hacia lo desconocido. Podíamos incluso llegar a llamarle una aventura, Sí. que salió bien. Un país muy diferente al que aquí, y estamos hablando del año 80, absolutamente. Yo fui el primer profesor español que hubo en las universidades saudíes. Pero la razón, pero sin embargo, yo aprendí muchísimas cosas de ellos. Fue un país en el que había muchas cosas que a mí me resultaban chocantes, algunas me resultaban inaceptables, pero creo que aprendí muchas cosas de aquella cultura, de cosas, y además en el orden de la tolerancia. Yeah. No en el orden de la intolerancia, sino al revés. Es decir, independientemente de que yo estaba allí porque quería estarlo, y que algunas cosas, pues sobre todo cuando entrábamos en los temas de la parte femenina, mi mujer se aburrió muchísimo allí porque estaba muy ella le limitada. costaría más adaptarse, ella era seguramente. profesora aquí, daba clases aquí, Sí. y allí pues no tenía ninguna posibilidad de trabajar. Claro. Aparte, bueno, pues que o bien se podía trabajar en el colegio del consulado americano, o se podía trabajar en el colegio de la compañía petrolífera que estaba allí cerca, que se llama Aramco y que era la mayor compañía petrolífera del mundo en aquel momento. Entonces, pero muy limitado, y para ella pues fue muy aburrido. Pero para ti fue una experiencia muy positiva. Tanto en el aspecto personal como en el aspecto profesional. Extraordinaria. Bueno, permanente viajero como ponente de seminarios y conferencias, como coordinador de proyectos internacionales, ¿cuáles son tus países favoritos? ¿O que más te han impresionado? A mí, claro, te llama la atención aquello que resulta inalcanzable. Estados Unidos y Japón. Para mí son 2 referencias en el mundo de lo tecnológico, pues, donde estamos muy alejados, profundamente alejados de ver todo lo que va a surgir, y lo recibimos cuando ya está muy desarrollado. Y a mí, tanto Japón es un país, yo creo que extraordinario, difícil de entender, porque es una cultura muy diferente. Muy diferente, claro. Son unos hábitos sociales muy diferentes. Yo tengo una profunda admiración por lo japonés. Creo que es gente que no quiere líderes, quiere equipo. No quiere gente. Aquí vivimos de eso, de crear caudillos, mientras que ellos no quieren la gente que sobresale, quieren que todo el mundo vaya adelante. Un país que ha optado por una política de no crecimiento desde hace pues casi 25 años, pero donde el desempleo es del 3 o 4%. Yeah. Es decir, un país donde, permíteme que lo defina con una frase que, como todas las frases sencillas, pues conllevan un margen de incertidumbre grande, pero yo diría que, a diferencia nuestra, que somos un país pobre con mucha gente rica, Japón es un país rico con mucha gente con un nivel inferior a lo que nosotros aquí llamaríamos clase alta. Entonces, esta misma visión a mí me
Y después Estados Unidos, pues el desarrollo. Estados Unidos es un país joven, un país de oportunidades, un país lleno de incoherencias, porque es un país multiétnico, multinacional, joven, por lo tanto no tiene pozo cultural ninguno, eso lo va haciendo poco a poco y se les notan las carencias a veces, ahora se notan muchísimo más que en otras ocasiones, pero es un país de oportunidades. ¿Y tu ciudad favorita? Mi ciudad favorita, yo me vuelvo a mis raíces, Viena. Perdón por esto, porque después de decir esas cosas, pues... a mí también me gusta mucho Viena, Viena la comparto contigo, también me gusta mucho. Es una ciudad especial. Bueno, pues gracias por compartir tu tiempo y experiencia con nosotros. Ha sido un placer hablar contigo. Muchas gracias, muchas gracias. Siguiendo las indicaciones de nuestro invitado, hoy visitamos Viena y lo hacemos a través de uno de sus movimientos artísticos más destacados, que es la secesión vienesa. En la década de 1890, un grupo de jóvenes artistas se rebelaron contra los postulados historicistas de la Kingsland House, que era la Asociación de Artistas Visuales, creando su propia organización con dos objetivos muy claros. El primero era alcanzar la obra de arte total, integrando otras disciplinas artísticas. El segundo, sacar el arte de las galerías y llevarlo a la vida cotidiana. El símbolo más representativo de este movimiento artístico es el edificio de la secesión diseñado por el arquitecto Olbrich con la colaboración de Moser y Hoffmann. En su fachada se proclama en letras doradas el lema de «A cada época sus artes y a cada arte su libertad». Este pabellón era utilizado por el grupo como centro de actividades. Entre ellas destaca la exposición de Beethoven de 1902, en la que participaron 21 artistas, como por ejemplo Arnold Schoenberg o Gustav Klimt. Gustav Klimt realizó el famoso friso de Beethoven, en el que se inspiró en la 9ª sinfonía del compositor y en la letra del himno a la alegría de Schiller, que utilizó Beethoven en el coro final de su obra. El arquitecto más destacado, más relevante de este movimiento, es Otto Wagner. Entre sus obras más importantes se encuentran los pabellones de la estación de metro de la Karlsplatz, realizados en hierro, pintados de color verde, revestidos de mármol, con gran profusión de adornos florales, sobre todo girasoles dorados. Otra obra también muy importante de Wagner y para algunos su obra cumbre es la caja postal de correos, cuya fachada presenta abundantes tachuelas ornamentales, aleros voladizos y dos esculturas de ángeles realizadas en aluminio. A las afueras de Viena también se encuentra una obra muy interesante del arquitecto, que es la iglesia de Steinhof, donde se combina el mármol y el cobre. En su interior yo destacaría los mosaicos y las vidrieras de Moser. A partir de 1905, el movimiento de secesión comenzó su declive, para finalizar en 1918, tras la muerte en un margen de pocos meses de sus representantes más destacados, que eran Klimt, Sille, Moss y Wagner. Cerca del edificio de la secesión y de la Karlsplatz se encuentra el Café Museum, un espacio decorado por el arquitecto Adolf Loos, que a principios del siglo XX era frecuentado, entre otros, por Alban Berg, Gustav Klimt, Otto Wagner y uno de mis escritores favoritos, Joseph Roth. Sin duda, un lugar imprescindible de Viena. Gracias por su atención y hasta el próximo programa.